anteriores hemos ido analizando el, el párrafo 12, que habíamos dividido en tres partes. Esta es la tercera y la última. En las anteriores partes, Kant ha establecido en primer lugar que la metafísica, en la medida en que se limite a ser un conocimiento de las condiciones que como sujetos imponemos a la experiencia, puede entrar en el seguro camino de la ciencia. Es decir, en medida que esas condiciones que imponemos a la experiencia pues son los conceptos a priori referidos a los fenómenos. Entonces, en la medida que se limite a ser un estudio del sujeto acerca de sí mismo, entra en el seguro camino de la ciencia. Pero si la metafísica se considera en el segundo sentido, es decir, como una disciplina que pretende un conocimiento de objetos que están más allá de la experiencia, entonces no podía entrar en el seguro camino de la ciencia. Y eso era una consecuencia del giro copernicano. Es decir, el giro copernicano, la idea de que es el sujeto el que condiciona a los objetos, implica que esas condiciones, ¿verdad?, como son independientes del objeto, pueden ser conocidas a priori, pero nada más, que eso puede ser conocido a priori. En la segunda parte de este párrafo 12, como lo hemos dividido nosotros, se planteaba una especie de demostración por reducción al absurdo del giro copernicano. Se planteaba que si es el objeto el que determina el conocimiento, es decir, si nuestro conocimiento es un conocimiento de las cosas tal como son en sí mismas, es decir, que el mundo es como lo vemos, entonces, ¿qué conclusión sacamos? Pues bueno, que todo está condicionado, ¿verdad? Que todas las cosas tienen una causa. El mundo tal y como nosotros lo experimentamos, tal y como nosotros lo vemos, es el mundo de la física. Es el mundo en el que todo tiene una explicación, en el que todo tiene una causa, en que cualquier cosa está condicionada por otra. Es el mundo en el que no aparece. En ese mundo de la física no sale Dios por ningún lado, ni sale el alma, ni sale la libertad, sino que es todo un riguroso mecanismo en el que unas cosas provocan y condicionan otras. Entonces, si la realidad es tal y como la vemos, significa que la aspiración de la razón a conocer algo incondicionado es una aspiración que contradice la realidad y por lo tanto la razón en el fondo sería irracional, lo cual es absurdo. Sin embargo, esa aspiración de la razón a encontrar, a buscar algo incondicionado, algo que por fin dé sostén y soporte a todo lo demás, la condición de todas las condiciones, eso es compatible, sin embargo, con el giro copernicano, porque si suponíamos que lo que está condicionado son los objetos tal y como los conocemos, ¿eh? Queda entonces el noúmeno o la cosa en sí incondicionada. Es decir, si el mundo de la experiencia, que es ese mundo de la física en el que todo tiene una causa, es simplemente el mundo tal y como nosotros lo conocemos, no tiene por qué el mundo en sí mismo estar condicionado de ese modo. Así que podemos pensar en lo incondicionado como perteneciendo a ese ámbito de la cosa en sí. Así que la razón, al exigir lo incondicionado, estaría exigiendo algo incognoscible, algo que no podemos llegar nunca a conocer, porque en la medida que conocemos condicionamos, pero sin embargo algo posible, algo que puede ser pensado y que no es contradictorio. En esta tercera parte dice Kant que después de que hayamos negado todo proceso a la razón especulativa, después de que hayamos negado todo progreso a la razón especulativa en este campo de lo suprasensible, es decir, el campo de lo suprasensible que es el campo de todo aquello que no puede ser dado en la experiencia, el campo de lo que está más allá de la experiencia, por ejemplo, Dios. Sería un típico, por excelencia, el típico objeto absoluto, lo absoluto, lo que daría explicación a todo, y que está totalmente más allá de cualquier experiencia posible. Y sin embargo, ¿qué hemos hecho? Hemos negado a la razón todo progreso en este ámbito. La razón no puede conocer eso, porque solo podemos conocer las cosas en la medida que las condicionamos. Dado que Dios, por ejemplo, es lo incondicionado, lo absoluto por excelencia, nunca jamás puede ser objeto de nuestro conocimiento, porque entonces conoceríamos algo que está condicionado, no a Dios mismo. Por lo tanto, se ha negado todo progreso a la razón especulativa en este campo de lo suprasensible. Y nos queda, dice, nos resta todavía intentar si encontraremos datos en su conocimiento práctico para determinar aquel concepto racional trascendente de lo indeterminado. Es decir, si al principio Kant distinguía entre el conocimiento teórico y el conocimiento práctico, en este momento esa distinción empieza a adquirir sentido. El conocimiento teórico era aquel que determinaba sus objetos a priori.
Eso eran las ciencias. Las ciencias son ciencias en la medida en que son capaces de determinar sus objetos a priori. Por eso podemos conocer a priori esas determinaciones. Pero así no podemos conocer lo incondicionado, que sin embargo es una aspiración de la razón misma. Sin embargo, dice, en el conocimiento práctico, que era aquel en el que la razón hacía real a su objeto, puede que no tengamos esas limitaciones. Es posible, entonces, que la razón pueda alcanzar su objetivo, de alguna manera de alcanzar, de llegar a lo incondicionado desde un punto de vista práctico. Vimos que lo práctico, la razón práctica tenía que ver con la moral, con las leyes morales, que no determinan lo que hay, sino lo que debemos hacer. Dice, entonces, se trata de ver si podemos encontrar en el conocimiento práctico, es decir, en la moral, en la razón aplicada a la moralidad, esa razón que genera su propia realidad para determinar aquel concepto racional trascendente de lo indeterminado. O mejor, eso indeterminado que no podemos conocer mediante la razón, porque es lo incondicionado puede darse, de alguna manera, desde el punto de vista moral. Esto hay que tomarlo con precisión, para no confundirse. Dice, se trata de conseguir ir más allá de los límites de toda experiencia posible con nuestro conocimiento a priori, pero únicamente desde un punto de vista práctico. Es decir, se trata de ver si desde el punto de vista moral, de la razón práctica, de la razón en la medida en que es capaz de hacer real su objeto, por ejemplo, es la razón que produce el imperativo categórico, es la razón que dice que hay que cumplir siempre los contratos a los que uno se compromete. Entonces, aunque nadie lo haga, o la razón que dice que hay que respetar la dignidad inherente a todo ser humano, aunque luego en la realidad no las hagamos, la razón práctica no está limitada por la experiencia. Es más, seguramente la mayoría de nuestras experiencias refutan y van en contra totalmente de lo que la razón práctica dice que debería ser. Es decir, que a la razón práctica no le importa lo que hay, lo que es la experiencia. No podemos refutarla con la experiencia. Entonces, a lo mejor desde ese punto de vista, la medida que la razón práctica, es decir, la razón que produce leyes morales, no está limitada a la experiencia, es posible que desde ese punto de vista podamos alcanzar, además totalmente a priori, es decir, independientemente de la experiencia, ese elemento incondicionado. Dice, y con semejante proceder, la razón especulativa nos ha proporcionado al menos un sitio para tal ampliación. Es decir, en la medida en que ahora la física, la ciencia, se ocupa de las cosas tal y como son para nosotros, de los fenómenos, y queda abierto, ¿verdad?, con un interrogante, todo lo que es el mundo del nómeno, es posible que en ese mundo del nómeno, ese mundo de las cosas tal y como son en sí, se pueda abrir paso a la razón, pero ya no como ciencia, sino la razón como moral, como razón práctica. Dice, si bien ha debido dejarlo vacío. Dice, desde el punto de vista teórico, el mundo de la ciencia, el mundo de la cosa en sí, de los nómenos, está vacío, porque sobre eso no podemos afirmar nada como científicos. Pero a lo mejor desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista moral, ya podemos hablar de esas cosas, siempre y cuando, insisto, no pretendamos estar conociendo la cosa en sí, sino haciendo otra cosa. Dice, así pues tenemos todavía la posibilidad, y estamos invitados por la razón a hacerlo, porque la razón nos lleva hacia eso, de llenar ese espacio vacío que queda en el mundo de la cosa en sí, pero no con ciencia, sino con sus datos prácticos. Esto aquí no queda explicado, queda simplemente anunciado, pero lo que queda anunciado es que la distinción entre el fenómeno y el nómeno limita al conocimiento científico al ámbito del nómeno, pero deja abierto, perdón, al ámbito del fenómeno, limita el conocimiento científico al ámbito del fenómeno, al ámbito de las cosas tal y como son para nosotros, condicionadas por nosotros, pero deja abierta la posibilidad de que la razón pueda, si no teóricamente, sí prácticamente, alcanzar o hablar o pensar ese mundo de la cosa en sí. ¿Cómo se puede hacer esto? Es algo que veremos en los próximos vídeos. A modo de resumen de lo dicho, podemos establecer que el uso teórico de la razón es el conocimiento científico, no puede superar los límites de la experiencia, eso ha quedado establecido ya, no podemos conocer nada que esté más allá de la experiencia, y sin embargo, pues la metafísica busca el conocimiento de lo suprasensible. La metafísica pretende hacer exactamente lo que hemos dicho que es imposible hacer, es decir, conocer objetos que estén más allá de la experiencia. Es imposible. Entonces, para la razón, razón teórica o ciencia.
Es decir, no podemos conocer lo suprasensible, pero cuidado, no podemos negar que haya una realidad no incondicionada. ¿Eh? Se puede negar. Es más, parece que es necesaria que esa realidad se dé, que exista, que sea real. Entonces, por ejemplo, no aparece en el texto esto, pero Dios, la inmortalidad, el alma, la libertad, que son conceptos, ideas que tienen mucho que ver con la moral, como veremos después. No pueden ser conocidos por la razón teórica, por ser realidades que estarían más allá de toda experiencia posible. Y sin embargo son pensables racionalmente desde el punto de vista nouménico. Es decir, podría la realidad, en la medida en que es conocida por nosotros, estar determinada toda por leyes naturales y sin embargo la cosa en sí estar indeterminada y por lo tanto ser posible la libertad. Esto lo veremos después con mayor atención. Efectivamente, trata de ver si en la medida en que el noúmeno, que es lo incondicionado, se puede pensar racionalmente sin contradicción, si se pueden superar los límites de la experiencia, no desde un punto de vista teórico, que es lo que pretende la metafísica, sino desde un punto de vista práctico. Y esto, como digo, lo explicaremos en los vídeos siguientes.